En esta parte número 167 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a centrarnos, y no va a ser solo en esta conferencia, sino unas cuantas más, sobre la viruela del mono. Vamos a hacer un recorrido histórico, entre comillas, bastante reciente, que tiene que ver con esto, y que por desgracia mucha gente desconoce. Pero vais a ver hasta dónde nos va a llevar. Vamos a empezar. En esta imagen de portada podéis ver precisamente el resultado de lo que produce precisamente la viruela del mono. Ya veis qué tipo de ampollas. Bien, vamos a ir viendo bastantes noticias, ya os he dicho, con un recorrido de unos cuantos años, para que nos vayamos centrando en toda esta cuestión, que además ya veréis que por en medio puede llegar a salir alguna otra noticia que no va asociada directamente a esta cuestión de la viruela del mono, sino a otro tipo de pestes, para que me entendáis. Ya sabéis que Jesús lo profetizó, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo dice además en un contexto bélico. Bien, pues era de esperar que con el COVID-19 no acabara todo. Ya lo dijimos hace tiempo, que surgirían más aún. Y no ha terminado COVID-19, pero ya han surgido otras cosas. Vamos a hacer este repaso. Mirad, esto es de Johns Hopkins. Y bueno, ya hemos hablado varias veces sobre esta institución, que tiene que ver con la salud. Fijaos qué artículo, Invierno Oscuro. Este ejercicio de entrenamiento teórico se basa en un escenario ficticio. Los datos de entrada que utilizaron los expertos para modelar el impacto potencial eran ficticios. Es un recurso de enseñanza y capacitación para funcionarios gubernamentales y de salud pública. Ya veis que lo mismo que con COVID-19 se hacían ejercicios ficticios y muy bien preparados. Pues mirad esto, que no es de ahora. El ejercicio Dark Winter, realizado en Andrews AFB, Washington, D.C., el 22 y 23 de junio de 2001, representó un escenario ficticio que mostraba un ataque encubierto de viruela contra ciudadanos estadounidenses. El escenario se establece en 3 reuniones sucesivas del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, segmentos 1, 2 y 3, que tienen lugar durante un periodo de 14 días. Exaltos funcionarios del gobierno desempeñaron el papel de miembros del NSC que respondieron a la epidemia en evolución. Representantes de los medios se encontraban entre los observadores de estas reuniones simuladas del NSC y hacían de periodistas durante las conferencias de prensa del escenario. Jugadores claves, jugadores principales. ¿Quiénes fueron? Hubo un presidente, aquí se nos va diciendo distintos cargos y quiénes eran, y ya veis que son unos cuantos, Pero después nos habla del ejercicio Dark Winter, fue el esfuerzo colaborativo de 4 organizaciones. John Hamre, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, inició y concibió un ejercicio en el que altos exfuncionarios responderían a una crisis de seguridad nacional inducida por bioterroristas. Tara O'Toole y Tom Hinglesby, del Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Studies en Randy Larsen, etcétera, etcétera, fueron los principales diseñadores, autores y controladores de Dark Winter. Sue Reingold, de CSIS, manejó los arreglos administrativos y logísticos. El general Dennis Reimer, del Memorial Institute for the Prevention of Terrorism, proporcionó fondos para Dark Winter. Fijaos que todo esto estaba en un contexto de bioterrorismo. Se hizo todo un tipo de ficción simulando lo que podía ser un ataque con viruela. Esto era el año 2001. Ya sabéis que hace años, muchos años, que la viruela quedó erradicada. Cuando yo era pequeño, prácticamente se estaban poniendo las últimas vacunas de viruela en la población. Después ya se dejaron de poner porque quedó totalmente ya fuera de lugar. Pero siempre se ha hablado, ¿y si viniese otra vez la viruela? Bien, pues todo esto dicen que ya sirvió en su momento para hacer este tipo de pruebas, pensando en que podía ser un ataque bioterrorista. Para poder hacer un ataque bioterrorista con viruela, alguien debe tener aún residuos de viruela en algún sitio almacenado, o residuos o el producto en sí. Y ya veremos a lo largo de estas conferencias cómo sí, hay lugares donde esto precisamente está. Y a partir de allí
la especulación fue surgiendo porque, ¿y si esto llegara a pasar? Pues empezaron a hacer todo este tipo de pruebas, de ficción. Tuve el honor de interpretar el papel del presidente en el ejercicio Dark Winter, dicen aquí. A menudo no sabes lo que no sabes hasta que te hacen la prueba. Y es una suerte para los Estados Unidos que, como solía decir la cadena de transmisión de emergencia, esto es solo una prueba, esto no es una emergencia real. Pero, señor presidente, nuestra falta de preparación es una verdadera emergencia. El honorable Sam Nunn, audiencia de la Cámara sobre la lucha contra el terrorismo. Respuesta federal a un ataque con armas biológicas 23 de julio de 2001. Sí, y esto era de Johns Hopkins. Bien, ya estamos situados un poco en lo que se rumoreaba que podía llegar a pasar. Esta noticia es del 5 de junio de 2007, 6 años después. Estados Unidos compra nueva vacuna contra la viruela, 2007. El gobierno federal comprará 20 millones de dosis de una vacuna contra la viruela que, en caso de un brote, se usaría para tratar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos. El contrato de 5 años con Bavarian Nordic, una empresa farmacéutica danesa, está valorado en más de 500 millones de dólares. El contrato contiene opciones que podrían extender su valor a 1.600 millones de dólares. Qué cosas, ¿eh? Anunciaron el lunes la compañía y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Ya veis que cuando se trata de este tipo de dosificaciones, se habla de unas cantidades de dinero impresionantes, con lo cual, evidentemente, hay una inversión y hay un gran negocio, todo sea dicho de paso. La vacuna contra la viruela es un producto completamente nuevo que se agregará a la Reserva Estratégica Nacional. La reserva actual contiene suficientes vacunas contra la viruela para todos los estadounidenses. Ya veis, ya tenían reservadas dosis para todos los estadounidenses en ese año. Sin embargo, esa vacuna se produjo utilizando un virus vivo que se replica, que puede ser potencialmente mortal en raras ocasiones. Los pacientes, como los que reciben quimioterapia, no deben recibir tales vacunas en casos que no sean de emergencia. La vacuna contra la viruela que se comprará en Bavarian Nordic contiene una forma muy debilitada del virus que no puede replicarse en humanos. Los 20 millones de dosis compradas bajo el contrato serían suficientes para tratar a los 10 millones de personas en los Estados Unidos con sistemas inmunológicos debilitados. Hay unos que, por estar con sistemas inmunológicos debilitados, no pueden recibir un tipo de vacuna, por tanto, necesitan esta otra. Otra noticia, esta ya era del 20 de febrero de 2019, ya no hace tanto. Simulación de la viruela, la primera investigación publicada en la revista Global Biosecurity. La investigación de la UNSW que simula una pandemia de viruela y sus implicaciones globales se encuentra entre los primeros estudios publicados en la nueva revista de acceso abierto Global Biosecurity. Un gran ataque de bioseguridad podría exponer vulnerabilidades en los sistemas globales con efectos potencialmente catastróficos, según muestra un libro blanco publicado en la primera edición de Global Biosecurity. El informe es el primero de su tipo en proporcionar un marco para el desarrollo de políticas y leyes nacionales e internacionales. Sí, políticas y leyes, ¿eh? La investigación, dirigida por la profesora Raina McIntyre del Kirby Institute en UNSW Sydney, explora una simulación de bioterrorismo llamada Ejercicio Mataica, que utilizó el escenario hipotético de un ataque de viruela en el Pacífico para examinar la preparación local, regional y global. El ejercicio reunió a expertos multidisciplinarios de todo el mundo. Cuando ya vemos esto, más lo que hemos visto antes, nos damos cuenta cómo ya se olían, parece ser, que esto tarde o temprano podía pasar. Según la investigación, el escenario es de mayor riesgo hoy en día debido a los grandes avances en biología y edición de ADN. Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, publicado en febrero de 2019, también destaca el mayor riesgo de ataques biológicos. Usando modelos matemáticos de la transmisión de la viruela, simulamos un ataque bioterrorista a gran escala en el peor de los casos. Para eliminar la viruela del mundo necesitaríamos aislar a más de la mitad de las personas que contrajeron el virus. En este escenario hipotético,
También necesitaríamos vacunar utilizando la reserva mundial muy limitada a más de la mitad de quienes entraron en contacto con ellos. Si fallamos en hacer esto, nuestro modelo muestra que la viruela podría estar con nosotros durante 10 años o más, dijo el profesor McIntyre, director del programa de bioseguridad del Instituto Kirby. A través de nuestra investigación hemos podido delinear objetivos de control de enfermedades muy claros para la vacunación y también el aislamiento de las personas enfermas. Ambos requieren recursos físicos y humanos que no están fácilmente disponibles en los países de bajos ingresos. Fijaos, es vacunación, aislamiento, esto ya nos suena de hace poco, ¿no? Bien, sigamos. Global Biosecurity es una nueva revista de acceso abierto publicada por UNSW Sydney junto con Ubiquity Press. Se llevará a cabo una simulación de seguimiento de la viruela en los Estados Unidos el 21 y 22 de noviembre de 2019. Es esencial que los investigadores tengan una plataforma para difundir de manera equitativa los resultados de la investigación interdisciplinaria. La rápida transferencia de información de los investigadores a los formuladores de políticas garantizará que los equipos en la primera línea de las epidemias estén equipados con los conocimientos más recientes y actualizados, dijo el profesor asociado David Heslop de la Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la UNSW Sydney, quien es editora de la revista Global Biosecurity. En la primera edición de la revista también se incluye una investigación sobre una variedad de temas que incluyen la viruela, la difteria en los refugiados rohingya, los ciberataques de malware en los datos del hospital, así como un comentario invitado sobre la viruela del destacado experto estadounidense, el profesor Michael Osterholm, de la Universidad de Minnesota. Bien, ya hemos visto aquí cómo todo esto ya se movía hace tiempo, el tener temor de que pudiese pasar, ¿no? Bien, vamos a ir viendo más noticias. Esta es del 26 de septiembre de 2019. FDA aprueba vacuna viruela. La FDA le dio luz verde a Jynneos, un nuevo producto que lleva el sello de la danesa Bavarian Nordic. Hemos leído antes sobre ellos, ¿eh? Pues ahora vuelve a surgir esta empresa danesa. Se trata de una vacuna para prevenir la viruela y la viruela del mono en adultos mayores de 18 años que se haya determinado que estén en alto riesgo de infección. Ya sabéis que la viruela del mono no es una cosa que haya surgido ahora, sino ya hace años que está en circulación, pero siempre ha sido en unos ciertos países, sobre todo africanos, y prácticamente de allí no salía. Pero ahora, mira por dónde se está extendiendo. Sí, la viruela del mono ya existía, no se ha inventado ahora. Pero qué interesante ver cómo ya este tipo de empresa, que ya se dedicaba a este tipo de vacunas, pues también ya trabajará en la viruela del mono. ¿Podía llegar a ser rentable la viruela del mono hace unos años atrás? ¿Sí? ¿No? En fin, queda la duda. ¿Ahora va a ser rentable? Bueno, la pregunta creo que se responderá por sí sola, ¿no? Pero bien, sigamos viendo qué más nos dicen. La agencia regulatoria le levantó el pulgar a Jynneos bajo revisión prioritaria. De esta manera se constituyó como la primera vacuna viva no replicativa para dicha indicación. Pero fijaos que antes estábamos leyendo esto sobre la viruela del mono, en adultos mayores de 18 años que se haya determinado que estén en alto riesgo de infección. Por tanto, como son posibles candidatos a ser infectados, pues mejor vacunarse a partir de los 18 años. ¿Qué tipo de población puede llegar a sufrir la viruela del mono? Ya lo iremos viendo todo esto. Mientras, sigamos. FDA aprueba medicamento para tratar la viruela. La enfermedad se consideró erradicada en 1980. Pero el desarrollo de fármacos para la viruela es un componente importante para la respuesta de contramedidas médicas. Esta noticia era del 6 de abril de 2021, ya no hace tanto, ¿eh? La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó Tembexa brincidofovir para tratar la viruela. Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela,
una enfermedad infecciosa contagiosa y a veces mortal en 1980, ha habido preocupaciones de larga data de que el virus que causa la viruela, el virus de la viruela, podría usarse como arma biológica. Antes de su erradicación en 1980, el virus variólico se propagaba principalmente por contacto directo entre personas. Los síntomas generalmente comenzaron de 10 a 14 días después de la infección, que incluyeron fiebre, agotamiento, dolor de cabeza y dolor de espalda. Una erupción que constaba de pequeñas protuberancias rosadas progresó hasta convertirse en llagas llenas de pus antes de formar costras y dejar cicatrices. Las complicaciones de la viruela incluyeron encefalitis, inflamación del cerebro, ulceraciones de la córnea, una llaga abierta en la superficie frontal transparente del ojo y ceguera. Bien, los que ya tenéis una edad, seguramente recordaréis haber visto a alguna persona ya mayor en ese entonces que había pasado la viruela y que quedaba realmente marcada, Bien, esto lo digo para las personas más jóvenes que esto no lo han vivido nunca. Aunque la viruela natural ya no existe, las preocupaciones sobre los posibles usos del virus de la viruela como arma biológica han hecho que el desarrollo de medicamentos contra la viruela sea un componente importante de la respuesta de contramedidas médicas de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué se ha ido haciendo? Pues precisamente por miedo a que alguien lo utilice como un arma de bioterrorismo. Dado que la viruela está erradicada, se estudió la eficacia de Tembexa en animales infectados con virus estrechamente relacionados con el virus de la viruela. La eficacia se determinó midiendo la supervivencia de los animales al final de los estudios. Sobrevivieron más animales tratados con Tembexa en comparación con los animales tratados con placebo. La FDA aprobó Tembexa bajo la regla para animales de la agencia, que permite que los hallazgos de estudios de eficacia en animales adecuados y bien controlados sirvan como base para una aprobación cuando no es factible o ético realizar ensayos de eficacia en humanos. La información de seguridad para respaldar la aprobación de Tembexa se derivó de ensayos clínicos del medicamento para una indicación distinta de la viruela, principalmente de pacientes que recibieron trasplantes de células madre hematopoyéticas. Se observó un mayor riesgo de muerte en otra enfermedad por citomegalovirus, una infección viral, cuando Tembexa se usó durante más tiempo del recomendado, más de una vez a la semana durante 2 semanas los días 1 y 8. Tembexa solo está aprobado para el tratamiento de la viruela. Los efectos secundarios más comunes cuando se usa Tembexa son diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Tembexa recibió designaciones de revisión prioritaria, vía rápida y medicamento huérfano. La revisión prioritaria dirige la atención general y los recursos a la evaluación de solicitudes de medicamentos que, de aprobarse, serían mejoras significativas en la seguridad o eficacia del tratamiento, diagnóstico o prevención de afecciones graves en comparación con las solicitudes estándar. La vía rápida está diseñada para facilitar el desarrollo y acelerar la revisión de medicamentos para tratar afecciones graves y satisfacer una necesidad médica no cubierta. La designación de medicamento huérfano proporciona incentivos para ayudar y fomentar el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras. Tembexa fue desarrollado en conjunto con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, BARDA, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La FDA otorgó la aprobación de Tembexa a Chimerix, Inc. Bien, ya estamos viendo los procesos que ha ido teniendo todo esto y cómo el tema de la viruela, y en este caso ya también la viruela del mono, ya empieza a surgir con ese nombre directamente. Vamos a ir viendo algunas noticias más, y así durante algunas conferencias. Fijaos que os lo estoy leyendo prácticamente todo. ¿Por qué? Pues porque he de deciros que nos han censurado un vídeo en YouTube, es precisamente de esta serie de puertas dimensionales, no recuerdo si es el vídeo 86 o 88 de esta serie, porque allí citamos cosas sobre el COVID-19 y, sabéis, leemos una carta del cardenal Viganò, que ya sabéis que aparentemente es contrario al Papa Francisco, y que allí explica cosas sobre el COVID-19. Pues bien, ese vídeo se nos ha retirado. Les escribí diciendo que por qué es y dándoles una explicación, que es lo que me pidieron, que podía hacer un recurso,
y fue dicho y hecho, solo escribir y automáticamente nada recibo la respuesta de que no, que sigue igual, se acabó, ya no hay vídeo. Da que pensar, porque dices, allí te dicen que unos analistas mirarán y tal, pues fue automático. En fin, el caso es que, ya veis, según qué cosas se pueden mostrar, según qué cosas no. Y aquí os estoy leyendo todo lo que ya veis, es una cuestión médica absoluta, no es una opinión de nadie, son informes médicos, básicamente, ¿eh? ¿Para qué? Pues para evitar que vuelvan a hacer lo mismo, y veremos si aún es así. Esto era en noviembre del 2021. Fortalecimiento de los sistemas globales para prevenir y responder a amenazas biológicas de graves consecuencias. Resultados del ejercicio teórico de 2021 realizado en asociación con la Conferencia de Seguridad de Múnich. Resumen, en marzo de 2021, NTI se asoció con la Conferencia de Seguridad de Múnich para llevar a cabo un ejercicio de simulación sobre la reducción de amenazas biológicas, etcétera, etcétera. Total, que va de esto. Y hay todo un informe, que aquí nos hemos puesto, pero donde ya se trata una vez más del tema de la viruela, y ya sabéis, todo apunta también a viruela de mono. Y mira por dónde vuelve a aparecer el personaje del que tantas veces se ha hablado. Bill Gates advierte sobre ataques terroristas de viruela e insta a los líderes a usar juegos de gérmenes para prepararse. El fundador de Microsoft también pidió la formación de un nuevo grupo de trabajo pandémico de la Organización Mundial de la Salud de $1.000 millones. Noticia del 4 de noviembre de 2021. Gates advirtió que los gobiernos deben prepararse para futuras pandemias y ataques terroristas de viruela, invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo. Gates hizo la advertencia durante una entrevista de Policy Exchange con el presidente del Comité Selecto de Salud, Jeremy Hunt. Sí, hace un año Gates ya hablaba claramente sobre esto. Ataques terroristas de viruela, futuras pandemias. Por tanto, mover más la industria farmacéutica para todo esto. Inversiones millonarias. Bueno, es para salvar la humanidad, dicen. Esta es la próxima gran amenaza a la que se enfrenta el mundo, según Bill Gates. El fundador de Microsoft emplaza a los gobiernos de todo el mundo a invertir en investigación para salvar a la humanidad de futuras pandemias y del bioterrorismo. Era noticia del 5 de noviembre de 2021. Se amplía lo que ya se decía en la otra, anterior noticia. La próxima amenaza a la que se enfrenta el mundo es el bioterrorismo, según Bill Gates. El fundador de Microsoft ha alentado a los gobiernos de todo el mundo a destinar miles de millones de dólares en fondos de investigación y desarrollo para salvar a la humanidad de futuras pandemias e incidencias relacionadas con enfermedades virales. Para el multimillonario estadounidense, los líderes mundiales deben estar preparados a cualquier precio para desastres como ataques terroristas de viruela, y ha pedido formalmente la formación de un nuevo grupo de trabajo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con un presupuesto de $1.000 millones. Tal es la preocupación de Bill Gates, que incluso ha planteado un escenario plausible. ¿Y si un bioterrorista llevara viruela a 10 aeropuertos? ¿Sabes cómo respondería el mundo a eso? Hay epidemias causadas naturalmente y epidemias causadas por bioterrorismo, que incluso podrían ser mucho peores de lo que experimentamos hoy, ha dicho en una entrevista en Policy Exchange. Y de lo que experimentamos hoy hacía referencia al COVID-19. Sí, fijaos en qué contexto él ya lo sitúa también. ¿Cuestión de qué? Terrorismo. Y el terrorismo suele ir implicado por, a veces, organizaciones, pero a veces por naciones que también lo pueden llegar a utilizar. ¿En qué contexto? Pues en un contexto de preparando guerras o en plenas guerras. Bien, mirad, Bill Gates es consciente de que la investigación puede ser muy cara, pero se ha mostrado totalmente convencido de que países como Estados Unidos o Reino Unido gasten decenas de miles de millones en ella. Decenas de miles de millones. Esta inversión permitiría contribuir incluso a erradicar otras enfermedades más comunes como la gripe o el resfriado común. Espero que en 5 años pueda escribir un libro titulado «Estamos listos para la próxima pandemia», pero se necesitarán decenas de miles de millones en investigación y desarrollo.
Estados Unidos y el Reino Unido serán parte de eso, ha dicho el fundador de Microsoft en esta misma entrevista. Fijaos que dice que en 5 años le gustaría escribir un libro, estamos listos para la próxima pandemia. Ya veremos que, curiosamente, no han pasado 5 años y ha escrito un libro. Y ya veremos de qué va. Según Bill Gates, lo más probable es que se necesiten 1.000 millones de dólares al año para evitar futuras pandemias como la del coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 5 millones de personas en todo el mundo desde que la Organización Mundial de la Salud empezara a recabar datos. O sea, los 1.000 millones es para cada año, no una vez y se acabó. En fin, aquí mirad que 2 personajes se encuentran. Bill Gates ha acudido a la cumbre del clima que se celebra en Glasgow. Había coincidido con el príncipe de Gales, del cual también hemos tratado alguna vez, Y todos están en el mismo tema, todos. Y no hablo de este tema en concreto, ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Sí, preparando el gobierno mundial, vale. El multimillonario estadounidense también ha querido poner el foco en los múltiples beneficios que aportaría al mundo la inversión en investigación, especialmente en innovaciones médicas. Lo bueno es que gran parte de la investigación y desarrollo que necesitamos hacer para estar preparados para la próxima pandemia son cosas como hacer que las vacunas sean baratas, tener grandes fábricas, erradicar la gripe, deshacerse del resfriado común, hacer que las vacunas sean solo un pequeño parche, cosas que serán increíblemente beneficiosas incluso en los años en que no tengamos pandemias, ha insistido Gates. Por último, el 4º hombre más rico del mundo ha explicado en Policy Exchange que seguirá centrado en divulgar y hacer ver al mundo la necesidad de estar preparados para la próxima gran crisis sanitaria, junto a otras cuestiones de actualidad como el cambio climático y la lucha contra las enfermedades de los pobres. Todo va unido, ya lo veis. Otra noticia del 9 de noviembre de 2021. Bill Gates advierte sobre ataques terroristas de viruela mientras busca fondos para investigación. Bill Gates advirtió que el bioterrorismo podría ser una amenaza mayor que las epidemias naturales. Y fijaos que distintos medios enseguida se hicieron eco de esta misma noticia, porque esto era cuestión de darle bombo y platillo. En fin, aquí nos va narrando una vez más pues todo lo que hace falta. Y mirad, Bill Gates ha advertido a los gobiernos que se preparen para los ataques terroristas de viruela y futuras pandemias invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo. Sí, esto no se trataba solo de, mira, futuras pandemias que pueden venir porque pasa un animalito por allí y alguien se lo come y no sé qué y se transmite. Ya enmarcaba la cosa sobre ataques terroristas de viruela. En fin, que todo esto, mira por dónde, ya llevaba un tiempo que se estaba gestando y ahora sucede que hay viruela del mono. ¿Habrá sido un ataque bioterrorista? ¿Habrá sido hecho algo expresamente o ha salido por cuestión, entre comillas, natural? Bien, pues todo esto es lo que deberemos ir viendo para darnos cuenta si realmente las cosas son tal como se muestran tantas veces o hay algo más. Mirad esta noticia del 17 de noviembre de 2021. Ya veis, pocos días después de lo que acabamos de ver. El FBI investiga viales etiquetados como viruela encontrados en un laboratorio cerca de Filadelfia. ¡Ostras, qué casualidad! Washington. El FBI y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están investigando frascos cuestionables etiquetados como viruela y encontrados en un congelador anoche en una instalación de Merck en las afueras de Filadelfia, según una alerta enviada a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional el martes por la noche. Acordaos que esto ya lo presentamos en su momento. ¿Cómo sorprendió encontrar un frasco de viruela por allí en medio, tú? ¡Qué cosas! Según los informes, había un total de 15 viales cuestionables, según la alerta no clasificada, solo para uso oficial, cuya copia fue obtenida por Yahoo News. 5 de los viales estaban etiquetados como viruela y 10 como vaccinia. Los viales se aseguraron de inmediato. El descubrimiento de los viales provocó el cierre de la instalación, que desde entonces se ha levantado. El FBI y los CDC iniciaron investigaciones que siguen en curso. No hay indicios de que alguien haya estado expuesto a la pequeña cantidad de viales congelados.
Los viales congelados etiquetados como viruela fueron descubiertos incidentalmente por un trabajador de laboratorio mientras limpiaba un congelador en una instalación que realiza investigaciones de vacunas en Pensilvania, dijo un portavoz de los CDC a Yahoo News. O sea, por chiripa. Mira, los encontró, estaban allí. ¿Olvidados? ¿Dejados porque sí? Los CDC, sus socios administrativos y las fuerzas del orden público están investigando el asunto y el contenido de los viales parece intacto. El trabajador del laboratorio que descubrió los viales llevaba guantes y una mascarilla. Proporcionaremos más detalles a medida que estén disponibles, dijo el portavoz. La viruela, una enfermedad causada por el virus de la viruela, se considera tan mortal que solo 2 laboratorios en el mundo están autorizados para almacenar muestras del virus, incluido uno en Rusia y el otro en los CDC en Atlanta. O sea que hay solo 2 laboratorios en todo el mundo que tienen la autorización para tener almacenadas esas muestras de viruela. Uno en Rusia y otro en Estados Unidos. Solo allí, estos dicen que son los que están autorizados. Pero ¿hay los que están no autorizados que también lo tengan? Pues ya iremos viendo algo más sobre esto. Pero qué interesante, uno Rusia, otro Estados Unidos. ¿Entendéis cuando se habla de bioterrorismo, por dónde va el tema? En verdad se habla de guerra. No es de terrorismo de un grupo cualquiera que se hace con un frasquito de viruela y la va liando, sino en verdad se está hablando de potencias mundiales. Una vez más, mirad esta conferencia mientras estamos presentando las noticias de actualidad en relación con la profecía y los temas de Gog y Magog. Sí, las piezas del puzzle que parecen tan distintos y resulta que es el mismo puzzle. Bien, sigamos. Los científicos han debatido durante años si destruir las muestras restantes, citando el peligro de un percance que podría desencadenar una enfermedad que ha sido erradicada desde la década de 1970. Los que están a favor de conservar muestras han argumentado que son necesarias para desarrollar nuevas vacunas en respuesta a un nuevo brote. La mayoría de los estadounidenses no están vacunados contra la viruela, y aquellos que fueron vacunados probablemente ahora tengan una inmunidad menguante por el paso de los años. El CDC llegará al lugar mañana para custodiar los viales y transportarlos a otra instalación para su análisis, señala la alerta. Según los informes, ningún personal estuvo expuesto al material. No hay indicios de que alguien haya estado expuesto a la pequeña cantidad de viales congelados. Los viales congelados con la etiqueta viruela fueron descubiertos incidentalmente por un trabajador de laboratorio mientras limpiaba un congelador en una instalación que realiza investigaciones de vacunas en Pensilvania, dijo el CDC en un comunicado de Yahoo News. CDC, sus socios administrativos y las fuerzas del orden están investigando el asunto y el contenido de los viales parece intacto. El trabajador del laboratorio que descubrió los viales llevaba guantes y una mascarilla. Proporcionaremos más detalles a medida que estén disponibles. Fijaos que se repite lo mismo que antes. Merck, el DHS y el FBI no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. O sea, de momento, mutismo. Nosotros terminamos hoy aquí esta primera parte de este tema de la viruela del mono. Aún tendremos alguna conferencia más que va a ir de lo mismo, donde iremos mostrando bastantes cosas, que si esto a algunos les ha sorprendido, preparaos con lo que expondremos en las próximas conferencias. Porque esto no son bromas. Esto está en un contexto que va mucho más allá de lo que en un principio se pueda llegar a pensar. Nosotros lo dejamos aquí. Maranata 2031. Las señales del fin por doquier.